Luz y verdad, niños, el día de hoy vamos a hablar sobre los polígonos. ¿Qué es un polígono? Es una figura geométrica plana y cerrada formada por varias secuencias de rectas. Veamos sus elementos. ¿Cuáles son los elementos de un polígono? Tenemos en primer lugar los lados, formados en este caso por los segmentos CD, el segmento CB es otro lado, el segmento BA es otro lado, el segmento AE es otro lado y el segmento ED viene a formar otro lado. También tenemos los vértices. En este caso, los vértices B, C, D, E y A. También vamos a encontrar como elementos de un polígono los ángulos internos, como vemos en la figura, pintados de amarillo. También vamos a encontrar como elementos de un polígono los ángulos externos. Más adelante vamos a ver que por propiedad la suma de los ángulos internos con los ángulos externos vienen a ser 180. Eso más adelante. Otro elemento del polígono viene a ser el centro. Si nosotros trazamos dos segmentos hacia dos vértices consecutivos del polígono, tenemos la medida del ángulo central. ¿De acuerdo? Continuemos. También tenemos la diagonal. ¿Qué es la diagonal? Es el segmento que une a dos ángulos internos no consecutivos del polígono. Enseguida veremos la clasificación de los polígonos. En primer lugar, los polígonos se van a clasificar por su forma. Polígono convexo. Cuando las medidas de sus ángulos internos miden menos de 180 grados. Es decir, cada uno de estos ángulos van a medir menos de 180 grados. Tenemos también el polígono cóncavo, donde la medida de uno o más de sus ángulos interiores es cóncavo, es decir, es mayor de 180 grados. También tenemos el polígono equilátero, cuando sus lados son congruentes, es decir, sus lados son iguales. Además tenemos el polígono equiángulo, cuando las medidas de sus ángulos interiores son congruentes, es decir, tiene los cuatro ángulos de igual medida. Continuemos. También tenemos el polígono regular, el cual es equilátero y a su vez equiángulo. ¿Qué quiere decir equiángulo? Que todos sus ángulos son iguales y también sus cuatro lados son iguales. También tenemos el polígono irregular. Sus lados tienen longitudes diferentes. Podemos apreciar la figura. Ningún lado igual. Veamos ahora la clasificación de los polígonos según su número de lados. Puede ser triángulo 3 lados, cuadrilátero 4 lados, pentágono 5 lados, hexágono 6 lados, heptágono 7 lados, octógono 8 lados y así sucesivamente. Bien, niños, ahora vamos a ver las propiedades de los polígonos. Prestemos mucha atención. ¿Qué nos dice la primera propiedad? Nos dice, numéricamente los lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y ángulos centrales son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que si la cantidad de lados es 3, la cantidad de vértices también va a ser 3. De igual manera, va a ser 3 ángulos interiores, 3 ángulos exteriores y 3 ángulos centrales. ¿De acuerdo? Entonces, si un polígono tiene n lados, va a tener n vértices, n ángulos interiores, n ángulos exteriores y n ángulos centrales. Veamos ahora la segunda propiedad. ¿Qué nos dice? A partir de un vértice de un polígono se pueden trazar n-3 diagonales. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí un polígono. A partir de un vértice nos dice, podemos trazar n-3 diagonales. Vamos a reemplazar esta formulita. Si tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 lados, que es n, menos 3 sería 2 diagonales. ¿Sí? Aquí tenemos el número de diagonales, entonces va a ser n-3. Reemplazamos 5 lados menos 3 va a ser igual a 2 diagonales. Veamos la tercera propiedad. ¿Qué nos dice? El número total de diagonales que se puede trazar en un polígono está dada por la siguiente fórmula. Número de diagonales va a ser igual a n por n-3
entre 2. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí el número de diagonales trazadas. Vamos a ver, reemplacemos nuestra fórmula. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 lados. 5 lados sería n, ¿sí? N por n menos 3, 5 menos 3, 2. 5 por 2, 10. Entre 2, 5. Veamos ahora la cuarta propiedad. Nos dice la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono está dada por la siguiente fórmula. La suma de los ángulos interiores va a ser igual a 180 por n menos 2. No nos olvidemos que n es el número de lados que tiene el polígono. Veamos el ejemplo. La suma de las medidas de estos ángulos internos, de los ángulos interiores, va a ser igual a 180 por 5, que es el número de lados, menos 2 sería 3. 180 por 3, 540 grados. Continuemos. Veamos ahora la quinta propiedad. La suma de las medidas de los ángulos exteriores de un polígono es 360 grados. La suma de los ángulos exteriores de un polígono, de todos estos ángulos exteriores, siempre va a ser 360 grados. ¿De acuerdo? Continuemos. Veamos ahora la sexta y última propiedad. ¿Qué nos dice? En un polígono cada ángulo interior se calcula con la siguiente fórmula. 180 por n menos 2 entre n. Cada ángulo interior, cada uno de estos ángulos interiores del polígono va a ser hallado con esta formulita. 180 grados por n menos 2 entre n. Y a su vez, un ángulo exterior, un ángulo externo de un polígono, lo vamos a poder hallar con la siguiente fórmula. 160 entre n. Donde n es el número de lados. Recordemos siempre que n representa al número de lados. Continuemos. Veamos un ejercicio. Nos dice, halla la suma de los ángulos internos de un dodecágono. Un dodecágono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 12 lados. Entonces, ¿cuál es la fórmula para poder hallar nosotros la suma de los ángulos internos? Es 180 por n menos 2. ¿Sí? Esta es la suma de los ángulos internos. Entonces, lo único que vamos a hacer es reemplazar este 12. No se olviden, el 12, n viene a ser la cantidad de lados que tiene el polígono. En este caso son 12 lados, reemplazamos en n y nos quedaría de la siguiente forma. 180 por 12 menos 2, eso sería 180 por 10. Entonces, la suma de los ángulos internos va a ser 1800. Y esta es nuestra respuesta.